Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. Los tiempos se van acortando y el 9 de agosto está cada vez más cercano. Hoy vamos a conocer la propuesta y el pensamiento de uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los invito a compartirlo. Estamos en compañía de uno de los precandidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, Susana, un gusto de estar contigo de nuevo y con el público que te sigue. Bueno, contame, ¿cómo se va preparando esta campaña que está bastante activa, ¿no? Por lo que se ve. Sí, bueno, nosotros es una campaña intensísima. Vengo de un acto en La Plata, de gira por todo el conurbano, he estado en Las Flores, Olavarría, Tandil, Ayacucho, la semana que viene por Pergamino, Rojas, Salto, San Nicolás, San Pedro, Varadero. Estamos combinando el conurbano con el interior profundo de la provincia en un desarrollo sin precedentes de la izquierda, porque hemos presentado 90 listas. Entonces el Partido Obrero y las agrupaciones de izquierda que nos acompañan en la lista Unidad, que lleva como candidato a presidente a Jorge Altamira, como vice a Juan Carlos Giordano, y la lista de la provincia, donde yo soy candidato a gobernador y me acompaña Rubén Pollo Sobrero, el dirigente ferroviario, constituimos un progreso del frente de izquierda que se está expresando en esta lista. Tenemos paso esta vez. Claro. Y nuestra lista, que se llama Unidad, expresa todo un desarrollo del frente de izquierda. Así que la campaña es muy intensa, lo cual no quiere decir que sea muy intenso el debate, porque debate hay poco, Susana. Sí, hay gente incluso que, por lo menos acá en el ámbito local, que a veces, algunos quieren debatir, pero otros por ahí no son remisos, o no tienen muchas ganas, o se cuidan, o se guardan, cosa que a mí realmente no me parece bien, ¿no? Porque vos ves en otros países más evolucionados que el nuestro que el debate forma parte fundamental, ¿no es cierto?, de la campaña. Absolutamente. Nosotros somos partidarios de que haya debate presidencial, debate de gobernadores, debate de candidatos a intendentes en cada localidad. El debate político es clave. Claro, porque además ahí el votante tiene la posibilidad de ver confrontar a lo mejor a dos de las personas que están polarizando, y cuando vos haces las preguntas que es la misma pregunta, ahí ves las diferencias, los enfoques, la óptica de cada uno, ¿no? Te sirve como votante para ver. La gracia del debate es evitar las polarizaciones que nos empaquetan, claro, el sistema político, que muchas veces son falsas. Y a veces el periodismo mediático que maneja mucho volumen de publicidad. Por supuesto, mira, estuve hace 48 horas en un debate muy lindo en La Plata, en la capital de nuestra provincia, donde apareció un tape donde Aníbal Fernández dice que estos chisporroteos que hay entre Julián Domínguez y él, donde algunos lo están acusando de narcotraficante, y estas pequeñas acusaciones que se hacen entre ellos, dice que no fue lo que hablamos con la presidenta, que quedamos en no tener ningún tipo de contraposición ni debate entre nosotros. Es decir, ellos planifican una campaña planchada, donde se abran frivolidades, donde la agenda que se presenta es toda esta guerra interna en la justicia, de un kirchnerismo que trata de copar subrogantes, jueces, consejos, cámaras, etcétera, y una oposición que trata a su vez de tener su propio partido judicial, en lo que constituye una crisis de Estado, pero es una agenda totalmente ajena
a los grandes temas y a las grandes necesidades populares. Claro. La noticia de hoy es que hay 400 despidos en Cresta Roja, que es la empresa Rasic avícola, la segunda industria avícola del país, una de las grandes industrias nacionales. 400 despidos. Es la continuidad de una crisis industrial y de todo orden que ya está viene, atrás. Viene hace varias semanas explicando Cresta Roja por qué se está dando este problema, ¿no? Bueno, ellos tienen convocatoria de acreedores, tienen una deuda de 3.000 millones de pesos, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos 1.200 choferes víctimas de un lockout patronal en la línea 60 con 250.000 personas que no pueden viajar. 250.000 personas que no tienen para viajar. O que viajan de una manera totalmente irregular respecto de lo que hacían todos los días cuando iban a trabajar, ¿no? Y porque donde en el que nunca se piensa es en el pueblo. Bueno, se habla de la gente, pero yo no sé dónde está la gente. Claro, la gente es una abstracción. Entelequia, sí. No, es esos que aparecen cuando trimbrean la casa, que es una cosa armada. La gente, no. Acá hay una crisis del transporte, hay una crisis industrial en la provincia que nos ha deparado centenares de miles de despidos en los últimos 2 o 3 años, en la provincia solamente, y por supuesto que es parte de un fenómeno nacional. Y lo de la 60 es una crisis del transporte, que no es exclusivamente de la 60. Tenemos un completo vaciamiento en las líneas de Ecotrans de todo el oeste del conurbano, y creo que ustedes, Mercedes, conocen también una realidad. Nosotros lo estamos sufriendo en carne propia desde hace unos 15 días esto también. Una crisis. Otra convocatoria también y se quedó sin transporte. Claro, el estado presente kirchnerista, el presunto estado presente, es una mentira. Porque ¿a dónde está el Estado con 15 días que no funcionan las líneas 60? ¿Qué está haciendo el Estado con los vaciamientos de los grandes grupos que operan en el transporte público? DOTA, el Grupo Plaza, el Grupo Sirigliano, que es el que está en el juicio de la masacre de Once y que sigue operando y sigue con sus negocios de las cajas negras de los subsidios. El transporte público está fuertemente subsidiado y sin embargo es objeto de negocios privados y de vaciamientos. Nosotros queremos la apertura de los libros, que el Estado se haga cargo de la continuidad de ese transporte público, que le dé participación a los trabajadores para ver la gestión de ese transporte, porque en la línea 60 aparece un problema que es generalizado, Susana. Quiero plantear grandes problemas que atraviesan a la provincia, después podemos conversar otros, pero la línea 60 figura que corren 340 coches y en realidad corren 250. ¿Qué pasa? Se tragan el 35-40% de los subsidios, que son multimillonarios. Claro. Hoy por hoy, lo menos es la tarifa que paga el pasajero en el transporte. La mayoría de la facturación del movimiento económico de las empresas es el subsidio del Estado. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de qué está pasando en el transporte, de la continuidad, de la inversión, de la mejora del servicio, de la calidad y de la garantía de los puestos de trabajo, por supuesto, de los choferes del transporte. Claro, creo que no hay una fuerte crisis en la provincia de Buenos Aires y tenemos pura campaña electoral de parte de Scioli. Esta es la realidad. Ayer el ministro Fernández dijo que la encuesta que hizo la UCA sobre el tema de la pobreza en la República Argentina, que daba un 28% de pobres y un otro tanto de personas que estaban justo en la línea de pobreza, de indigencia, dijo que era una macana, una paparruchada, algo que había estado dibujado. ¿Qué pensás vos de eso? No, todos los técnicos económicos de distintas ideologías dicen que los estudios del Observatorio Social de la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, es de los más serios que hay. Pero lo dicen notorios ateos, te quiero decir, porque como es la Universidad Católica, alguien dice, no, bueno, es la voz del clero. Bueno, la Universidad Católica es del clero, pero es un estudio considerado serio. Serio. Por otra parte, todos sabemos que el INDEC desde el 2013 no mide más la pobreza.
Y el ministro de Economía ha dicho que medir la pobreza es estigmatizar a los pobres. Espantoso. Es como aquella señora de Barrio Norte que no ve la Villa 31 y entonces es feliz porque mira el río, el parque y dice qué bien que estamos los argentinos, digamos, por ridiculizar. Quiero decir que hay muchas señoras de Barrio Norte que la están pasando mal también. No, esto es un gobierno oligárquico que le da la espalda a la realidad de la pobreza que él mismo ha creado. Esta es la realidad de la República Argentina. Y creo que el estallido de este dato de 11 millones de pobres, que no viene de hoy, viene y es consistente con muchas otras realidades, junto al hecho de que ayer el Congreso de la Nación trató la asignación universal por hijo, la movilidad automática, es la foto argentina. 11 millones de pobres, una desocupación creciente, un tercio de los desocupados ya no busca trabajo, que es lo que nos hemos enterado estos días por el propio INDEC, lo cual quiere decir que se va instalando no solo una alta desocupación, sino una desocupación estructural, donde el que busca trabajo no encuentra y en un momento se desalienta la búsqueda de trabajo y se va agrandando el núcleo de desocupación estructural. Por otro lado, esta pobreza, Susana, no es solo de los desocupados. Esta pobreza abarca gran parte de los trabajadores, porque la mitad del trabajador gana menos de 6.000 pesos y un tercio están en negro. El 34,6% están en negro. Esa gente no tiene derechos, no tiene jornada, no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios y tiene un salario bajísimo. Muchas veces no llegan al salario mínimo vital y móvil, que es de 4.000 pesos. Entonces, la pobreza está dentro de lo que el gobierno llama inclusión. ¿Se ve el problema? Y la asignación por hijo, que pudo ser interesante en la emergencia de la crisis, después de 12 años, no puede ser eso la justicia social, porque es un asistencialismo, es la perspectiva de una Argentina asistencial. Nosotros planteamos el pleno empleo, que se repartan las horas de trabajo disponibles. Acá hay trabajadores que ganan 12 horas, que trabajan 12 horas y otros que trabajan, que no tienen trabajo o tienen jornadas reducidas. Hay que repartir las horas disponibles, hay que detener las olas de despido, hay que invertir en la industrialización del país a partir del ahorro nacional, es decir, hay que atacar a fondo las causas en el marco de un plan económico. En cambio, estamos aprobando una forma de movilidad de la asistencia universal por hijo. Nadie puede estar en contra. De todas maneras no hay por qué estar en contra, ni tiene por qué ser excluyente la asignación universal por hijo, si además la persona tiene pleno empleo, porque puede tener de todas maneras la asignación universal por hijo. Ahí lo que nosotros planteamos es que haya un salario, una asignación familiar, el viejo sistema de salarios familiares, que hoy no podría bajar de 1.200 pesos por hijo, pero en cambio el trabajador que tiene un salario formal con convenio no lo cobra, porque hay una escalita y después no te lo pagan. Claro. Eso es lo que yo veo injusto. Que se ha destruido la conquista de la asignación universal, de la asignación familiar. Sí. Y eso debería estar financiado con aporte patronal, porque hay una cuenta de aportes patronales que es superavitaria, pero se usan los fondos del ANSES para la asignación universal, fondos de los jubilados. Los fondos de los jubilados son de los jubilados y son para mejorar el ingreso del jubilado, que tiene que llegar al 82%. Exacto. Porque eso deviene de un aporte. La asignación familiar, por hijo, debe ser resultado de otra conquista social que puede administrar el ANSES, pero en una cuenta específica aparte y basada en un aporte patronal. Por eso digo que acá tenemos la foto de una Argentina con 11 millones de pobres y de una perspectiva asistencial. Nosotros no compartimos que la Argentina hoy dependa de 8 millones de planes sociales. Casi todas las personas que yo entrevisto que no tienen que ver con el gobierno nacional hacen hincapié en esto, en la prácticamente abolición de esos planes. Pero ¿de qué manera se podría generar el pleno empleo? Bueno, de la siguiente manera. Hoy por hoy los recursos
centrales del presupuesto nacional se van en servicios de la deuda pública, más de 100.000 millones anuales. Otra caja descomunal son los subsidios a las empresas privatizadas. Algo hablamos del transporte, Sí. donde se roban y se enriquecen los empresarios, pero esos subsidios valen para la energía, valen para todo el sistema gasífero y petrolero. Está fuertemente subsidiado los servicios públicos desde los años 90 que se privatizaron, y el kirchnerismo fue incrementando los subsidios. Es una caja negra que tenemos que abrir, ¿no es cierto?, antes de discutir ningún aumento de tarifas. Luego hay un enorme gasto en la corrupción de la patria contratista. El caso de Otesur es emblemático porque ha llegado a la familia presidencial, pero la corrupción en la obra pública es dominante en el escenario del ejercicio del poder y de las finanzas públicas. Y te voy a decir algo que yo planteé como diputado cuando se discutió el presupuesto. Hay un rubro que se llama gastos tributarios, que son exenciones impositivas, 143.000 millones de pesos en el 2015. Exenciones. Es decir, que a los empresarios, vía parques industriales, vía promoción de esto, vía rebaja de aportes patronales de lo otro, se le ha rebajado en impuestos 143.000 millones de pesos, cuando la mayoría de los impuestos lo está pagando hoy el consumidor. Hoy, en la mitad de un salario se va en impuestos. No solo el impuesto a las ganancias en los salarios, que es una distorsión espantosa, es una confiscación, pero se va en IVA, que está en todos los productos, se va en ingreso bruto, que va a los precios, se va en el ingreso, en el impuesto a los combustibles, que va cargado a los fletes, y por la vía de los fletes va a los precios de todas las mercaderías. Acá hay un sistema impositivo que carga al salario en un 50%. Esto hay que cambiarlo de raíz. Entonces vos te das cuenta que tenemos muchísimas vías de recursos en un país con la riqueza que produce la República Argentina. El tema es dónde va el ahorro nacional. Tenemos que invertir en un ferrocarril, pero en este momento lo que se está haciendo es tomar deuda a mano única con China para traer trenes importados sin abrir un solo taller ferroviario. Al contrario, Randazzo cerró en Fer bajo su gestión y está trayendo trenes chinos, máquinas chinas, durmientes chinos y hasta trabajadores chinos. Vos que caminás por toda la provincia de Buenos Aires, que es un hombre que la conoce, además de estar ahora como candidato, porque has tenido mucho que ver en esto. ¿Cuál es el problema más acuciante que ves en este momento en esta provincia? Y hay dos muy terribles, por lo menos dos, yo siempre incluyo tres, pero la salud es un derrumbe. Esta ola naranja que presenta Scioli y aparece por todos lados con un gasto de publicidad descomunal, porque abrió 10 centros que se llaman UPA, las unidades de atención primaria. Eso está financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo primero que le digo a los bonaerenses, es decir, es deuda, que después pagamos con los impuestos de lo que hablábamos recién. La provincia de Buenos Aires es primera en el ranking nacional de las 24 provincias en impuestos propios provinciales. Es la que más carga provincial pone. Sin embargo, estos UPA están abiertos con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Después, ¿qué médicos le ponen adentro? Los queremos ver. Pero, atrás de estos 10 centros de atención primarias, se están derrumbando 78 hospitales públicos. Esto lo digo desde nuestra participación, insertos en el movimiento de los médicos, de los enfermeros y de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Pues nosotros, nuestra plataforma de salud, ya han elaborado los médicos de SICOP, los técnicos y profesionales. Es decir, no es una plataforma que le pedimos a Durán Barba que nos
que nos diga algo. Está hecha desde el interior del hospital público. Están cerrando los sectores de neonatología, se van los pediatras, se van cayendo los servicios de pediatría. Hay una fuga de médicos en todos los servicios porque un médico inicial no llega a 10.000 pesos en jornada completa, 36 horas en un hospital de la provincia. ¿Vos creés que un médico se queda? No, Después, seguramente no. Se va porque no es un ingreso adecuado a un profesional. Imagínate que una canasta familiar está ya en los 15.000 pesos. Entonces, el hospital público está derrumbado. Sistemas de becas para precarizar laboralmente, tercerizaciones que son onerosas y que son cajitas negras de las intervenciones de cada hospital, y un derrumbe de tipo general. El otro problema grave es la educación, de lo cual los docentes están dando una gran lucha. Tenemos una gran inserción en los UTEBAs. Nosotros dirigimos a través de alianzas de izquierda los principales UTEBAs de la provincia, Matanza, La Plata, y los compañeros tienen una lucha decidida en favor de la escuela pública, que ha estado en permanente retroceso en la década kirchnerista. Ha aumentado un 20% la educación privada. Y los docentes que el año pasado pararon para mejorar sus salarios, que siempre son exiguos, este año paran porque hay miles de docentes cada mes que no cobran. ¿Sabías? Sí, no sabía. No cobran. Particularmente los suplentes. Claro, suplentes, esto, el otro, todo lo demás. Porque los no suplentes además no tienen ningún derecho, no tienen derecho a enfermarse, claro. Cobran 3 meses después si cobran mal, es todo un tema el tema. Todo tipo de reemplazo. Y como prácticamente no se llama a titularización, la cantidad de docentes suplentes es cada vez más voluminosa. Lógico, las necesidades de suplencias son más voluminosas. Y tenemos tipos como de Narváez, que ahora se retiró de la LID, que decía que sobran 100.000 docentes. Y vos estás explicando que no hay titularizaciones. Hace mucho. Hace mucho. Entonces, hay un caos educacional que tiene que ver con una política deliberada de deteriorar la educación pública en favor de la educación privada. Y nosotros estamos en contra de que la salud y la educación sean terrenos de lucro. Somos partidarios de que los recursos del Estado Nacional, que son el bocado del león, porque el 75% del recurso tributario va a la nación, y los además, gastos de educación, salud y seguridad los tienen el 25% restante que reciben todas las provincias. Y además el BID también da muchísimos subsidios para la educación pública. Lo que pasa es que muchas veces también se falsean los datos y de las listas y del tema de la alfabetización y demás, y se entregan números, pero que esos números no se compadecen con la realidad, porque el Banco Interamericano de Desarrollo aporta para la educación pública. Sí, hay fondos que van para otro lado. Mira, hay una cosa ¿A dónde van los fondos? No sé, pero que el Banco Interamericano aporta. Esa es una vía, pero después hay un fondo de financiamiento educativo que va a cada municipio. Ese es otro tema que tenemos acá en Mercedes. Pero es enorme. Por ejemplo, en La Matanza son 300 millones al año. En bueno, La Plata acá, son 100 millones. Acá de enero a hoy llegaron 8.266.000 pesos. Te digo la cifra exacta porque la voy controlando por la página de la provincia de Buenos Aires. Recién sabemos que se emplearon 4. Pero, ¿y se emplearon en educación? Sí. Bueno, sí. Entonces hay 4 que se usaron para otra cosa. No, todavía a lo mejor están en reserva y se siguen usando, pero ¿sabés que también hay una malversación? Hay una distorsión. El intendente cuando habló conmigo esta semana me dijo, no lo manda Nación, son fondos municipales. Cuando en realidad los manda Nación. Y acá hay que dar cuenta de lo que mandó Nación a través de provincia. Pero bueno, está muy linda la conversación, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Y enseguida volvemos. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261 o llámenos
al 02324 43 30 11. También estamos en Facebook, Vitagraph SH. Vitagraph, 90 años en el rubro son la diferencia. La Estercita de Tomás Jofré, casa de té, picadas artesanales, restaurante, especialidad de la casa, super canelones caseros. Reservas al 011 15 67 18 33 12. La Estercita, tu lugar de encuentro en Tomás Jofré. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes, 144 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.societalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook, Societaliana Mercedes. La Casona de Tomás Jofré. Especialidades en pastas y parrillas, lechones y costillares al asador. Los esperamos de lunes a domingos al mediodía y los viernes y sábados también por la noche. La Casona de Tomás Jofré. Salida Ruta 5, kilómetro 91, Mercedes, provincia de Buenos Aires. Reservas de 10 a 20 al 02324 1541 45 45 o al 02324 43 26 75. Atelier de Pilar Izquierdo. Modelos exclusivos y diseños propios de alta costura para novias, fiestas y 15 años. Calle 35, número 681. Teléfono 011 1521 55 79 75. Pilar Izquierdo, Madrid, Buenos Aires, Mercedes. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Mercedes. Calle 23, número 698, teléfono 429-101. Salón de Peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 42 51 67. Indira Eventos, Salón de Fiestas Indira. Casamientos, 15 años, recepciones, catering, ambiente climatizado, livings, iluminación. Indira Eventos, en calle 22 entre 15 y 17. Solicita presupuesto para una velada inolvidable ahora en Mercedes. Indira Eventos. Bar y Confitería El Cabildo, una esquina con historia en avenida 29 y 26. El Cabildo, buenos momentos para buenos amigos. IP Next Telecomunicaciones, 14 años brindando un servicio de calidad. Nuestra conexión le ofrece hasta 10 megas de internet Wi-Fi y atención personalizada a las 24 horas. Comuníquese al 011 53 68 4000 o a través de nuestro mail ventas@ipnext.net.ar. IP Next, internet de calidad. Florería Chico, más de un siglo junto a los mercedinos. Ramos y tocados en flores naturales.
Visítenos en calle 27, número 290. Teléfono 02324 42 23 94. Florería Chico. Trayectoria y buen gusto. Gran Hotel Mercedes. Tradición y experiencia. Disfrute de nuestro menú promocional. Entrada, plato principal, postre y bebida a solo 88 pesos. Los esperamos en Avenida 29 y 16. Reservas al 02324 42 59 87. Estamos nuevamente con ustedes y seguimos acá con Néstor Pitrola, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido... Por el Frente Obrero, Izquierda, el Partido Frente de Obrero. Izquierda, Lista Unidad. Lista Unidad. Porque tenemos paso. Claro. Esta vez hay dos listas. Altamira es nuestro candidato a presidente, Juan Carlos Giordano a vice, y a mí me acompaña, como candidato a gobernador que voy, me acompaña Rubén Sobrero, Sí. el dirigente ferroviario, como candidato a vicegobernador. Muy bien, bueno, Y hablábamos del tema educación, y quiero ir en este punto a la lucha positiva que nosotros venimos llevando. Hemos logrado, después de una gran lucha de la docencia y del movimiento estudiantil de la provincia, al cual quiero felicitar por esto, la aprobación del boleto estudiantil. Era un boleto educacional para estudiantes y docentes. El Senado de la provincia, con las mayorías que todos sabemos que tiene, amputó la parte del boleto docente y se aprobó finalmente en la ley final que vuelve a diputados de la provincia el boleto estudiantil. Es una gran conquista y quiero poner de relieve que nosotros hemos sido protagonistas en esa lucha, no solo a través de nuestro legislador, sino a través de todo el movimiento de lucha de la docencia y los estudiantes. Y que ahora está planteado que cada municipio adhiera. Por lo tanto, reclamamos el debate inmediato de cada consejo deliberante para adherir a la ley del financiamiento del boleto educativo. Bueno, nosotros tenemos que solucionar algo primero. Tenemos que saber quién va a llevar a los chicos del colegio. Sí, porque tienen que tener transporte. Porque no tenemos transporte, Claro, así que claro. no podemos poner el carro delante del caballo todavía. Primero vamos a tener que reconstruir el transporte y después vemos. ¿Cuál sería el otro problema? Porque señalaste que había... Sí, el tercer problema que nos parece enorme en la provincia de Buenos Aires es el de tierra y vivienda. Por mencionar tres: salud, educación, tierra y vivienda. El problema de tierra y vivienda es pavoroso, porque claro, lo que ha crecido en la provincia es una enorme especulación inmobiliaria, alrededor de las torres, en los lugares céntricos, alrededor de los countries, y hay un fenómeno de acaparamiento de tierras por grupos inmobiliarios que han actuado profundamente asociados al poder provincial y al poder de cada municipio, ¿no? Y esto ha hecho que cada día se esté más lejos el metro cuadrado del poder adquisitivo del trabajador, que tiene un salario, que tiene que comprarse un terreno y después pugnar por conseguir un crédito para construir su vivienda. Yo creo que esto es uno de los grandes fenómenos pavorosos en la provincia. Solo en La Plata tenemos 130 asentamientos. Recientemente, hace un mes y medio, hubo una represión a 700 familias en el Abasto, a pocas cuadras de la casa del gobernador, de la casa de gobierno, donde está Scioli, porque hay 130 asentamientos en La Plata. Es decir, nosotros necesitamos la urbanización de todos esos asentamientos, la normalización de estos terrenos
Y la urbanización para que tengan agua corriente, que tengan luz, que tengan cloacas, que es uno de los fenómenos absolutamente, una de las asignaturas pendientes descomunales de la provincia. Entonces el problema tierra y vivienda debe ser encarado con una fuerte intervención del Estado. Tiene que haber una reserva de suelos ociosos que están en condiciones de servir para la construcción de viviendas, porque incluso hay lugares como Bahía Blanca, que el plan Procrear se dio y está adjudicado a una cantidad de familias que califican, que es muy difícil calificar. Si vos ganás menos de 6.000 pesos, como es la mitad de los trabajadores, no calificás. Hay que tener salario en blanco, un determinado ingreso, pero no tienen tierras. Porque todo el cordón de Bahía está en manos de grupos inmobiliarios que, asociados al poder, han ido comprando las tierras y ahora hacen valer altos precios. Entonces, bueno, en Azul hemos tenido una crisis porque le asignaron al Procrear terrenos inundables que habían pertenecido al ejército. El problema de tierra y vivienda es pavoroso. Y creemos que de la mano de gente como Scioli, como Aníbal Fernández, como Felipe Solá, como los candidatos del ajuste que nos presentan como alternativa política en el país, esto solo se va a agravar, porque son candidatos que vienen monitoreados, que vienen esponsoreados por los grupos económicos y financieros, ¿no? Y que en esta Argentina de crisis que presenta este fin de gobierno de Cristina Kirchner, están discutiendo tras bambalinas con el empresariado nacional y de la provincia cuál va a ser la modalidad del ajuste. Ahora, uno dice, si todo está mal, algún ajuste hay que hacer. Un auto cuando no anda, pero ¿por dónde ajustamos, Susana? ¿Vamos a ajustar a la banca, a las compañías exportadoras? ¿Vamos a ajustar a los terratenientes porque ha habido una concentración de la tierra extraordinaria? ¿Dónde se va a ajustar? Están discutiendo ajustar en el bolsillo popular, vía contener el fenómeno paritaria mediante alguna ley de emergencia, vía impuestazos, vía tarifazos, y lo peor de todo, que en cierto punto ya está en marcha hoy mediante una devaluación monetaria. Estamos en medio del comienzo de una corrida cambiaria porque hay una fuga de capitales a la luz del gobierno. Está aumentando el dólar paralelo, el dólar de contado con liquidación, que es una vía de fuga legal de capitales en las narices del gobierno. Y eso son tensiones que están anunciando las tendencias devaluatorias para después del 10 de diciembre y aún para después del 25 de octubre. Nos oponemos tajantemente a que otra vez pague el bolsillo y el pueblo trabajador los desaguisados del gobierno y de los grupos económicos que ellos representan. Y entonces, ¿cuál es la solución? Porque yo estaba siguiendo bastante de cerca el fenómeno griego, ¿no? Donde este presidente se pone de cara al Fondo Monetario Internacional y le dice que no, y veía ese corralito, ¿no? Y veía jubilados llorando en la puerta de los bancos, y era una foto que ya conocemos nosotros, ¿no? Incluso me enteré que te llamaron desde Grecia para preguntarte, para hacer los paralelos. ¿Volvemos otra vez a tener en un futuro no muy lejano este panorama en la Argentina? Sí, estuve una semana en Grecia, entre el 13 y el 20 de junio. El día que llego se desata esta crisis que todavía sigue hoy, que fue la ruptura de las negociaciones con la Unión Europea. Grecia es víctima de un ajuste brutal y el ajuste ha llevado a más deuda. Y ahora hay una nueva crisis de deuda y se le pide otro ajuste que terrible. Ya transforma... El de la Comunidad Europea es terrible. Ya transforma a Grecia en un protectorado, porque va a estar bajo el control diario del Banco Central Europeo. Ha renunciado su ministro de Economía. Es una colonización política, económica y financiera. Y cuando la Unidad Europea está rescatando sus propios bancos. Obvio. Sus propios activos, su propia moneda, para que no perder la hegemonía, en beneficio de los poderosos de Alemania y Francia, sí, que hoy están colonizando a toda la Europa periférica y a sus pueblos. Argentina
no puede mirar la crisis desde afuera, porque Grecia es el emergente de una docena de países que están en la misma situación que Grecia. Otro es Puerto Rico, que tiene en el imperio metida la crisis, porque Puerto Rico es un protectorado norteamericano, ¿no? Siempre hemos luchado por su independencia, pero la misma crisis tiene Venezuela, está también al borde de la cesación de pagos. Y luego tenemos instalado en Brasil un ajuste de 30.000 millones de dólares, una presidenta Rousseff que tiene una crisis inmensa en su gobierno por corrupción, por ajuste, por recesión económica, que está afectando a la Argentina. Es decir, que la Argentina tiene que mirar de frente la crisis y disponer las salidas. Acá hay que investigar la deuda, hay que tomar el control del comercio exterior, de manera de tener los recursos para afrontar la situación, defender el mercado interno y defender la producción. Naturalmente hay que recomponer salarios y jubilaciones, terminar con el trabajo en negro, la precarización laboral. Es decir, estos son componentes, no de expresiones de deseos, sino de una reorganización económica que plantea el Frente de Izquierda con los trabajadores en el centro de la escena. Porque la opción es, tenemos en el centro de la escena el rescate de la quiebra capitalista con cargo al bolsillo popular, o ponemos en el centro de la escena a la mayoría trabajadora y que pague la crisis los capitalistas que se han llenado de oro en la etapa. Esto es clave. Pero nosotros estamos, según tu criterio, en peligro de volver otra vez a lo que pasó en Grecia, acá en la Argentina, ¿o no? ¿O ya la estructura está dada para que nosotros podamos no padecer una crisis semejante? Las crisis son todas distintas, pero Argentina va al desenlace de una crisis después de octubre, no te quepa ninguna duda, porque han acumulado factores absolutamente explosivos. Te describo uno: el Banco Central está quebrado, y el Banco Central es clave porque es el prestamista de última instancia, es la garantía de los depósitos bancarios. El Banco Central tiene en deuda de Lebac y Bonac una cifra de 400.000 millones de pesos, que es equivalente a los depósitos de plazo fijo de los bancos. Es decir, que el prestamista de última instancia debe una cifra similar a la de todos los depositantes en los bancos. En segundo lugar, el patrimonio del Banco Central es negativo en 84.000 millones de dólares. La única manera de licuar esto en los términos ortodoxos de los economistas liberales, que todos tienen economistas muy parecidos, Susana, Bain y Blecher por parte de Scioli, que son los que van a cortar el bacalao. Este pacto Scioli-Zanini es para que gobiernen los Blecher y los Bain, que son funcionarios que han estado en el Banco de Inglaterra, en el Fondo Monetario. Melconian, de Macri, que fue candidato a vice de Menem. Labaña, Redrado, Delgado, que son los economistas del equipo de Massa. Todos están pensando en licuar esas deudas del Banco Central mediante una devaluación monetaria. Entonces, perdóname, lo que vos la devaluación no tenemos el momento de Grecia, pero estamos en la previa de una crisis y donde las salidas van a ser rescate financiero vía ajuste. Y la devaluación monetaria, para hablarlo en términos que nos puedan entender todos los que están escuchando, ¿en qué medida o de qué manera incide en la vida del común de las personas, de los que todos los días nos levantamos temprano para ir a trabajar, digamos? Produce un golpe en los precios, de todo. El petróleo y los combustibles están atados al dólar. Y la política Galucho con YPF, todo el mundo lo puede constatar porque va y carga en el surtidor, ¿no? Está atada al precio internacional del dólar, y más que eso, está garantizando precios muy por encima del precio internacional en boca de pozo, porque esa fue la garantía que le dieron a las petroleras. Por eso Argentina tiene el combustible segundo más caro de toda América Latina, siendo productor petrolero. El otro más caro es Uruguay, que no tiene una gota de petróleo ni de gas. Entonces, que no es nuestro caso. Que no es nuestro caso, y tenemos enormes reservas en Vaca Muerta. Argentina
en petróleo, en todos los temas, hay una dependencia del mercado internacional. La industria automotriz tiene el 70% de autopartes importadas. Aumenta el dólar y aumenta el auto. Es así. Y así vas trasladando a y una vez que aumentan los los combustibles, cuando aumentan los combustibles, vamos al supermercado y todo está más caro. Total. Es, digamos, la condición. Es una referencia. Sí, sí. Después está todo el componente importado. Entonces, una devaluación a veces es un poco atenuada mediante la restricción del consumo, porque la gente no puede consumir. Atenúan el impacto en los precios mediante una recesión económica. Es el peor de los ajustes. La devaluación siempre es el peor de los ajustes. ¿Y vos decís que es inevitable? ¿Vos decís que es inevitable? No, al revés. Yo digo que es evitable en el marco de un plan económico como el que plantea el Frente de Izquierda. Lo que digo es que atrás de los votantes, los economistas de los candidatos centrales, Scioli, Macri y Massa, están discutiendo uno de los aspectos, la devaluación monetaria. Dame 3 puntos claves que tenga el Frente de Izquierda o que tendrías vos en el caso de ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. 3 políticas tuyas, 3 prioridades que tendrías como gobierno. Mira, te voy a dar 3. Una es que el salario sea equivalente a una canasta familiar. Esto ha sido parte de la lucha del gremio aceitero que logró los 14.300 pesos en este turno de paritarias que el gobierno le puso un techo peor que nunca. Un segundo aspecto es el 82% móvil, usando los fondos del ANSES para pagarle a los jubilados. Y voy a plantear otro aspecto, ya que dijiste 3, que es de política económica, que es un completo replanteo impositivo para hacer un sistema impositivo progresivo hacia las mayores rentas y fortunas, terminando con el impuesto a los trabajadores. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Sí, lógico, impuesto a las ganancias, impuesto a las rentas financieras, impuesto a la propiedad terrateniente. Vos hoy, alguien que tiene 50 hectáreas paga el mismo impuesto que el que tiene 50.000. Eso es absurdo, completamente absurdo. Somos contrarios al impuesto de la vivienda única. La especulación inmobiliaria debe ser gravada por especulación inmobiliaria, pero el que tiene una vivienda única no puede tener la misma carga impositiva de los grupos económicos que tienen este acaparamiento inmobiliario. Es decir, todo el sistema impositivo tiene que cambiar de raíz y entonces encontrar un financiamiento donde está la plata y no donde no está. Eso tiene 2 efectos brutales que dinamizan la economía. Una es dinamizar el mercado interno de consumo y la otra es encontrar los recursos para la inversión productiva, de infraestructura, de ferrocarriles, de todo orden. ¿Vos creés que es posible hacer esto en un sistema como el que nosotros vivimos? ¿O es algo utópico? Mira, Susana, porque a mí me encanta lo que vos decís, pero... Mira, Susana, no solo es posible... No lo veo nunca. Es la única política viable. La otra es utópica. La que dice, adaptémonos al capital financiero, vamos por un rescate financiero, porque cuando Macri dice, o Scioli, volvamos al mercado de capitales, que hay tasas baratas, mentira, porque Argentina tiene tasas altas, han habilitado de nuevo una bicicleta financiera al 30%, son todas mentiras. Vamos a tener un festival de inversiones, todas mentiras, porque hay fuga de capital en Rusia, en Brasil, en las grandes economías del tercer mundo, de las llamadas economías emergentes. Es una mentira total. La utopía es la de ellos, el plan realista es el nuestro. Creo que por eso está creciendo el Frente de Izquierda, Susana. Vos viste que hemos triplicado los legisladores en Córdoba, una elección soberbia. La capital cordobesa, 11%. Hemos duplicado la representación en Neuquén. Tenemos 6 legisladores en Mendoza, 6 legisladores en Salta, grandes elecciones. Lo de Mendoza es histórico, porque mientras yo viví en Mendoza parecía imposible. Vos viviste 13 años. Y ahora 3 fuerzas políticas. Y el Frente de Izquierda, 10%
pero 10% a gobernador a escala provincial. En Guaymallén, que vos conocés, es el mayor distrito y más popular y ahí populoso. Vive mi hija, sí. Bueno, ahí sacamos el 14 y pico %. Y mirá que Mendoza es difícil. Nos estamos levantando como una alternativa política. Entonces eso es porque somos realmente viables en la representación de los intereses populares. Los espejitos de colores que nos venden son lo utópico. Esta es la realidad. Después nos chocamos la cabeza contra la pared. Ya nos pasó varias veces a los argentinos. Bueno, yo te agradezco mucho que te hayas molestado en venir, porque sé que tenés una agenda muy comprometida en Mercedes, y bueno, te deseo, como a todos, lo mejor. No, por favor, yo agradezco la oportunidad de explicar con esta amplitud, que siempre puedo hacerlo en tu programa, nuestras posiciones y nuestras ideas, y quedo a disposición después de que hagamos una buena elección en agosto, que le vuelvo a plantear para el 9 de agosto un voto masivo a la lista Unidad del Frente de Izquierda, a todos los ciudadanos. Te voy a visitar de nuevo. ¿Cómo no? Y a ver cómo desplegamos en las definitivas hacia octubre. Fantástico, muchísimas gracias, Néstor. Gracias a vos. Enseguida volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana para volver a encontrarnos con este tema que hoy, sin lugar a dudas, es el más importante, porque usted está comenzando a decidir. Muchas gracias, buenas noches.